Hola, ¿qué tal familia? Es un gusto poder estar juntos nuevamente. Deseando que estén bien, que estén en paz. Recuerden que estamos llevando estudios todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y estoy comenzando un estudio de sanidad del alma, sanidad del corazón. Esto es muy importante porque nos ayuda a madurar, a amar a aquellas personas que viven con nosotros y que no tienen la misma enseñanza, no tienen la misma entrega a las cosas de Dios. No deje de escuchar y ver estas cápsulas que son extraordinarias, así es de que se las recomiendo mucho. Por otro lado, quiero decirles que estamos orando mucho por sus necesidades, creyendo que Dios está trayendo sanidad. Ahorita empezó otro grupo, terminó un grupo, la oración, el cual estuvo orando todos los días, aproximadamente 270 familias, y eso es impresionante. Ahora está empezando otro grupo que creemos que va a ser la misma cantidad de personas orando por las necesidades de cada uno de ustedes. Cuando tú te sientas con una necesidad de que alguien ore por ti, por favor llama a los que están a cargo de estos ministerios y llama, por supuesto, al Facebook, a las oficinas, a Viento Recio, para que te demos los datos, nos des quiénes son y podamos estar orando y creyendo que Dios va a hacer una obra transformadora en las vidas de las personas. Recuerden que uno de los ministerios más fuertes de Jesucristo es la oración y la sanidad. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso acerca de Moisés, los principios de Moisés. El domingo estuvimos viendo los principios de Moisés, primera parte. Hoy vamos a ver los principios de Moisés, segunda parte, lo cual nos habla del liderazgo, el liderazgo mayor, pudiéramos decirlo, el grande líder, el líder más grande que ha existido, que ha sido Moisés. Y podemos ver que después de que pasaron las plagas y pasó lo que fue la Pascua, el día donde virtieron sangre sobre los dinteles de la puerta y donde los judíos no tuvieron realmente mortandad, no hubo plaga que tocara su morada, ellos comenzaron a avanzar camino hacia la tierra prometida, hacia Canaán, pero no sin llevar antes muchas de las posesiones que los egipcios les daban para que se fueran rápidamente y no tuvieran ya más cosas, más plagas. Tenían mucho miedo de su Dios, miedo de que cosas les fuera a pasar. Casi todos sabemos la historia del cruce del Mar Rojo, cuando cruzan y cuando una columna de fuego no permite que los egipcios los alcancen, ellos cruzan y van camino hacia el desierto. Comenzando a partir de ese punto donde van caminando hacia el desierto, vemos varias características importantes que suceden en ese caminar en el desierto, que nos pueden servir en nuestro estudio. Debemos de entender que muchas de las cosas que vemos en la vida de Moisés tienen una relación estrecha con la vida de Jesús. Y que así como al salir de Egipto, ellos tenían que cambiar su manera de pensar, ellos tenían que haber dejado la esclavitud atrás, nosotros como creyentes tenemos que tener fe y ver las bendiciones que Cristo nos ha dado. Así es de que ellos yendo camino hacia el desierto, ya entrando en el desierto, se les estaba agotando la cantidad de agua que ellos traían. Así es de que de repente llegan a una especie de laguna o de estanque grande donde hay agua. Ven todos lo que hay ahí y algunos me imagino, no dice la escritura, pero algunos me imagino que corrieron y se agacharon y bebieron o trataron de beber el agua. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que el agua está
amarga, intomable. Es decir, es un agua que no se puede consumir. Y en el Éxodo capítulo 15, en el versículo 23, dice, llegaron a Mara, y así se llamaba el lugar, o así le pusieron. Mara quiere decir amargura, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y el pueblo murmuró contra Moisés. Después de haber visto las plagas, después de haber visto cómo morían los primogénitos de los egipcios y los de ellos no, después de haber visto la salida hacia el desierto, después de haber visto la separación del mar, cuando les faltó el agua, murmuraron contra Moisés. Esa es la condición de la raza humana. Cuando tenemos miedo, cuando sentimos que podemos morir, cuando sentimos que nuestra vida está en peligro, inmediatamente nos desesperamos. Y la desesperación del pueblo de Israel los llevó a señalar a Moisés y murmurar en su contra. Y este pasaje es impresionante, porque nos habla de la amargura que el pueblo de Israel trae de Egipto. Amargura que traen por los golpes, amargura que traen por las heridas, amargura que traen por las mortandades de sus hijos, amargura que traen por la esclavitud y por muchas cosas. Y este pasaje nos ayuda a ver que llegaron a un lugar donde bebieron aguas amargas que era como su corazón, amargo. Había dolor, había tristeza, había angustia. Entonces Moisés, al escuchar las murmuraciones de todos ellos, por instrucciones de Dios Todopoderoso, en el versículo 25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, escucha, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Se pone el tronco en las aguas, y en ese momento, a partir de ese tronco, casi te lo puedes imaginar como en una película, echa el tronco y cómo pudiera ser que fuera cambiando de color del tronco hacia los lados. Y entonces pudieron beber de esa agua. Ese tronco es símbolo de la cruz de Cristo, el madero, donde Jesús fue clavado y crucificado. Y ese madero nos habla que Él cargó con todas nuestras enfermedades y dolencias, con toda nuestra angustia, con todo nuestro dolor. Eso es lo que nos habla la cruz de Cristo. Por eso la Biblia dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué importante es llegar a la tierra nueva sin amargura, sin murmuración, entendiendo que es a través de Jesucristo que nosotros podemos perdonar. El Padre nuestro nos dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? Jesús le responde, 70 veces 7. La murmuración nos impide beber del agua viva. Aquí tenemos un agua fresca, el agua que necesitaban para poder seguir el recorrido. No podían seguir recorriendo con un corazón amargo. No podían seguir avanzando con una actitud amarga. No podían quedarse con el corazón en Egipto, con la actitud en Egipto. Así es de que la amargura tiene que salir. El enojo hacia nuestros familiares tiene que salir. El enojo hacia aquellas cosas que nos han esclavizado tienen que salir. Y este pasaje nos permite que ellos siguieron avanzando. Al seguir avanzando en el desierto, más adelante, se encuentran con que tienen hambre. Se les acaba la provisión económica o la provisión alimenticia. Y ya no tenían. Y pues si le pedías a alguien, no tenía. Si le pedías al otro, tampoco tenía. Se desesperan y llegan entonces con Moisés.
Y la Escritura nos dice en el capítulo 16, en el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Por qué no le reclamaban a Dios? Porque ya habían entendido que Dios no le puedes reclamar. Pero el que los había sacado, el que era el líder, el que era el que dirigía, era en contra de quien murmuraba. Este principio nos ayuda a entender que el líder, el pastor, el que va a la cabeza, es el que señalamos, es el que marcamos y decimos, ¿por qué nos trajiste aquí? Y fíjate lo que dice el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciar, pan, rico pan, hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre toda esta multitud. Es decir, se acabó la amargura. Pero ahora tenemos hambre. Ahora recordamos lo único bueno que teníamos posiblemente en la esclavitud. Los tamales, los tlacoyos, la barbacoa. Algo que por ahí la conseguían y podían deleitarse en eso. Y este pasaje nos ayuda a entender que su mente, sus recuerdos y su deseo de comer estaban en Egipto y no hacia la tierra prometida, donde Dios les iba a dar leche y miel, donde Dios los iba a mantener firmes. Así es de que murmuraron en contra de Moisés. Yo no sé qué tanto le habrán dicho, pero le dijeron muchas cosas. Y entonces el Señor le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel que yo les daré aves por la mañana, ¿verdad? Y les daré pan por la tarde. Entonces Moisés les dijo esto, y al ver el pan, que es el maná, que es una especie, la mayoría de los científicos lo toman como palomitas de maíz, pero sin sal o con mucho aceite, entonces no tenía sabor, no sabían qué era. Y entonces le pusieron, ¿qué es esto? O sea, imagínate, ves, volteas al cielo y empieza a descender algo liviano que lo pones junto y lo podías comer y eso te servía para saciarse, pero obviamente no era lo que tenían a costumbre cuando hablamos de un sazón. Y el Señor les dijo que todos los días tomaran una porción y la comieran, pero que no la guardaran. Como todo ser humano, no hicieron caso, porque dijeron, ¿y qué tal si mañana no cae el maná? Así es de que lo escondieron debajo de sus almohadas, los metieron a sus tiendas y al día siguiente ese maná se hizo gusanos. Y yo me imagino que los que vieron los gusanos dijeron, guácala, ¿esto es lo que estamos comiendo? Y la murmuración y la actitud era una actitud totalmente incorrecta. Así es de que finalmente vemos que en el capítulo 16, versículo 32, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad gomer en él, o sea, una porción del maná, para que lo recordaran, guardadlo para vuestras descendencias, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saque de la tierra de Egipto. Iban avanzando, iban por 40 años. 40 años. El suplemento económico, el alimento llegaba. Y tenían que tener en una especie de vasija para meterlo ahí. Más adelante la Escritura nos dice que en el tabernáculo, esta porción. Ahora, esto nos habla en el Nuevo Testamento de Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 30. Dice así, Juan capítulo 6, versículo 30. Es hermoso cómo la Escritura va uniendo las cosas. Y dice aquí,
en el versículo 30. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Les está recordando. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? ¿Cómo está escrito? Pan del cielo les dio a comer. Pan del cielo comían todos los días, se levantaban y comían. Y Jesús les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, les voy a dar el pan verdadero del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y escucha bien, y da vida al mundo. En Jesús tenemos vida eterna, es lo que está diciendo. Todo aquel que recibe el sacrificio de Jesús, todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón y dice, yo tengo nueva vida, yo renuncio a las cosas viejas, voy a empezar a caminar en una vida espiritual, llena de la presencia de Dios. Jesús es el maná que descendió del cielo. A pesar de que el pueblo murmuró y el pueblo se enojó y el pueblo no hizo caso de las instrucciones de Dios en el Nuevo Testamento, Jesús, yo pienso que estaba ya listo para decir la revelación de que Él era el maná del cielo. Hasta que llegó el momento apropiado y en ese punto Él dice, yo soy el maná del cielo. Entonces aquí tenemos que van avanzando, pero que ahora el Señor les está diciendo que ellos tienen que moverse en el Espíritu, creer, vivir, hablando con Dios en el Espíritu. Bueno, en Éxodo otra vez van avanzando, más adelante se quedan sin agua otra vez, ya no tienen para beber, sus hijos, los pocos animalitos que podrían llevar, no sabían qué hacer. Y dice el capítulo 17, versículo 3, así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés. Una vez más, tercera ocasión, murmuró contra Moisés, porque Moisés no les daba lo que necesitaban. Y dijo, ¿por qué no nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? O sea, nuevamente, le echan la culpa a Moisés. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Porque de aquí a un poco me apedrearán. Era tan agresiva el reclamo que tenían hacia Moisés, que dijo, me van a matar. Estos van a acabar con mi vida. Entonces el Señor le dice, ve a la roca que se llama Horeb, y con tu vara toca esa roca. Ahora, la roca de Horeb no era una piedrita, era una roca, una peña realmente. Una peña que medía aproximadamente lo que mide un edificio, 7 pisos. Una gran roca, una cosa muy grande. Así es de que ve ahí, toca la peña con la vara y de ahí saldrán aguas, y esas aguas servirán para que el pueblo se alimente. Fíjate cómo dice la Escritura en el capítulo 16, en el versículo 6. He aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Horeb, y golpearé la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y comenzaron a tomar el agua y a llenar las cosas donde traían las pieles, donde traían el agua, a saciarse, a quedarse tranquilos. Ahora, esa piedra tan grande, pues no era una piedra realmente, era una peña tan alta. Sabemos todos que nos vuelve a hablar de Jesucristo y nos vuelve a hablar de que Él nos puede dar la provisión del alimento espiritual para que de nuestro interior corran ríos de agua viva.
Fíjate lo que dice en 1 Corintios 10:4. Aquí nos dice la Escritura, 1 Corintios 10:4. Dice de la siguiente manera. Me gusta esta parte de la Biblia. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ellos estaban saciándose con el agua de ahí, pero todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca, dice aquí, espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjate que dice que la roca los seguía. Es el equivalente a que ahí en Horeb saciaron, se alimentaron del agua, pero la misma presencia de Dios y de Jesucristo iba con ellos. De igual manera en nuestra vida el día de hoy tenemos a Cristo, está con nosotros a través del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que Él nos manda el Consolador, el Espíritu Santo, que está con nosotros, que va con nosotros, que mora con nosotros. Y allí en tu casa no te faltará agua. Recuerda que el agua es vital para el ser humano. Tú dejas de tomar agua y no duras mucho. Tú puedes durar más sin comer. Puedes durar más sin tener una economía o un dinero. Pero el agua es vital. Entonces la Escritura nos habla que todos bebieron de la misma bebida espiritual. Lo que nos está diciendo es que cómo los va guiando a introducirlos a la tierra prometida, entendiendo que deben seguir la roca y recordar que esa peña tan grande representa al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y luego nos lleva a otra parte importante, donde van de camino y se encuentran con Amalek, una persona que los quiere destruir, que cree que tiene el poderío para hacerles guerra y para acabar con los judíos. Recordemos que ellos son esclavos, o vienen de la esclavitud, no eran guerreros. Y Amalek tenía guerreros. Así es de que se iban a enfrentar. Y ahí no dijeron nada. Ahí la Escritura no nos dice que murmuraron, no, simplemente se pusieron detrás de Moisés como diciendo, ¿y ahora? Y entonces Moisés dijo, a ver, que me pongan por favor gente capaz, gente diestra, gente que pueda luchar con nosotros. Y Dios le dijo que hiciera algo extraño. Dijo, súbete a un monte, levanta tus manos y vas a estar con tus manos levantadas, evidentemente orando, clamando, buscando la presencia de Dios. Fíjate cómo dice la Escritura en Éxodo capítulo 17, en el versículo 10, y Aarón y Hur subían a la cumbre del collado, dice aquí. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba sus manos, pues se cansaba, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, qué tremendo. Le dijeron, a ver, siéntate Moisés, por favor, porque ya no aguantas. Y se sentó Moisés en la piedra, otra vez la piedra que representa a Jesús, una piedra, y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre él, y estas dos personas, Aarón y Hur, lo tomaron uno de una mano y el otro de la otra mano, y ahí lo tuvieron. Y le dijeron, no bajes tus manos, Moisés. Y Moisés tenía sus manos levantadas, volteando hacia la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, clamando a la presencia de Dios, y finalmente, de esa manera, ganaron la batalla. Ahora, este pasaje nos deja ver que entendieron que Moisés era la persona usada por Dios para ganar, para conquistar, para tener la revelación de Dios de dónde encontrar agua, dónde encontrar alimento. Bueno, ellos ya tenían el maná todos los días. Y entonces, él tenía sus manos levantadas y se dieron cuenta que Moisés tenía poder, autoridad, dominio,
y que el pueblo lo comenzó a ver, ahora sí, como un enviado de Dios, como un líder, como alguien que tenía la sabiduría para ganar una batalla. Y entonces él ganó la batalla y conquistó la tierra. Vemos que a partir de aquí vemos a un Moisés en el cual comienzan a creer y a pensar en eso, aunque tenían muchos conflictos de rebeldía, de enojo, pero aquí nos habla de la importancia de buscar la presencia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 20, nos habla de esto precisamente. Efesios 2, 20, la Escritura dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, autoridades, y profetas, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ahí está. El fundamento es Jesús, que nos ha dejado autoridades, en quien todo el edificio bien coordinado, los 7 pisos, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Qué hermoso pasaje y qué hermosa escritura relacionada para poder entender que realmente Dios tiene planes de mantener las manos en alto. Por eso debemos mantener las manos levantadas de aquel que es el pastor, de aquel que es el ministro, de aquel que está a cargo de nuestras vidas. Es importante que entendamos esto. Quiero orar para hacerles ver que en los primeros 3 pasajes que leímos había murmuración y en el cuarto había respeto y admiración. Busquemos que en cada una de las veces el Señor les envía un tronco para que las aguas se conviertan en dulces, les manda el maná que cayó del cielo, les manda la roca, que es una roca muy alta, y en este caso les manda la inspiración para orar y ganar y triunfar contra sus enemigos. Padre, en el nombre de Cristo yo levanto a cada uno de tus hijos para entender que no importando dónde estemos, si estamos caminando en el desierto, si no vemos la salida y no vemos hacia dónde vamos, dejemos de voltear hacia el pasado, dejemos de voltear hacia Egipto y comencemos a caminar al lugar a donde el Señor quiere llevarnos. Porque el Señor tiene planes, el Señor sabe a dónde nos quiere y cómo nos quiere. De tal manera, Señor, que yo te pido por todos aquellos que están sufriendo en enfermedad, los que están sufriendo en afrenta, los que están sufriendo por carencia, que busquen la roca, que clamemos a Cristo, que creamos en Cristo y que veamos a Cristo en una forma extraordinaria. En Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles, como siempre, agradecerles por sus donativos. No dejen de dar, familia, necesitamos apoyarnos unos a otros. Lo que puedas, dalo, pero no te quedes pensando luego, porque lo necesitamos, así como tú necesitas para tener alimento todos los días. Viento Recio necesita que estemos dando para el sostenimiento de la obra de Dios y, por supuesto, tanta gente que trabaja ahí y, por supuesto, para poder tener el lugar resguardado, protegido. Entonces, no te esperes a juntar una cantidad de dinero, da. Lo que puedas dar, dalo. Dalo con alegría, dalo con entusiasmo, dalo con seguridad, porque el Señor ama al dador alegre. Ahí están los lugares donde lo puedes depositar y, por supuesto, puedes llegar a Viento Recio, tocar la puerta, ahí está Leo, le puedes dar un sobre cerrado con tu nombre para que nosotros registremos la cantidad de dinero que nos estás dando. Así es de que es importante que estemos dando. Dad con alegría, dad con sencillez. Dios ama al dador alegre. No dejes de dar. No digas no tengo, no digas no puedo. Ve y da. Al Oxxo está a 1 cuadra, 2 cuadras de tu casa. Así es de que da con el corazón alegre.
en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y tengan un tiempo hermoso.